Para entender cómo funciona la sensibilidad ISO, tenemos que remontarnos un poco hacia cómo se desarrolló y de dónde viene. En realidad, el ISO se utilizaba en la fotografía analógica y venía definido por el rollo que nosotros utilizábamos al momento de hacer la fotografía. Por ejemplo, este es un rollo que tiene ISO 200. ¿Qué significa esto? Que tenía cierto nivel de sensibilidad a la luz y que estaba determinado por el rollo. No podía variarse, el ISO que tenía era 200 y era con el que teníamos que trabajar. Entonces, al momento de nosotros tener estos rollos, pues nos veíamos limitados a un tipo de sensibilidad en nuestras cámaras. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros hicimos el paso a la fotografía digital, pues los materiales fotosensibles, que ya no eran una placa que físicamente tenía que ponerse, sino que era el sensor, pues podía variar su sensibilidad. Es así que la sensibilidad del ISO va multiplicándose y por ende va generando una pequeña señal de ruido. ¿Ok? Ahora vamos a entender esto. Los números ISO pues justamente se van multiplicando. ¿Ok? Se van multiplicando 100, 200, 400, 800, 1600, etc. Y en la medida en la que se van forzando, pues generan más ruido. Podríamos entender esto de forzar el ruido como cuando nosotros trabajamos con audio. Si alguna vez han utilizado un micrófono, han debido notar que tiene una pequeña estática. Y que cuando nosotros subimos el volumen, es decir, forzamos el volumen a subir, también se sube esta señal de ruido. El ruido empieza a ser mucho más evidente y mucho más fuerte. Entonces la sensibilidad ISO es básicamente lo mismo, pero en lo que afecta es en el ruido en la imagen. Y esto puede detonar en una falta de nitidez. Ahora lo vamos a ver. Cuando nosotros trabajamos con un ISO bajo, por ejemplo ISO 100, que suele ser el mínimo en las cámaras, ISO 200, ISO 400, ISO 800, tenemos una imagen bastante limpia. Como pueden ver acá, tenemos una imagen bastante limpia, bastante bien cuidada, a diferencia de cuando trabajamos con un ISO más alto, 1600, 3200, 6400, 12800 e incluso mucho más. Fíjense que tenemos aquí una especie de granulado, una especie de unos pequeños puntitos que no deberían estar ahí, y esto es porque justamente estamos forzando la señal de ruido que genera nuestra cámara. Nuestra cámara se compone de componentes eléctricos y de circuitos que generan una estática, una especie de ruido. Entonces cuando forzamos esta sensibilidad, como forzamos un micrófono, pues este ruido empieza a ser mucho más evidente. Entonces, como les decía, ¿en qué afecta esto? Al ruido, y puede ser una pérdida de información por demasiada sensibilidad a la luz. Cuando trabajamos en condiciones de iluminación muy pobres, muy bajas, cuando tenemos muy poca luz y lo único que nos queda es subir el ISO, pues vamos a empezar a generar una pérdida de nitidez y de definición en la luz. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque el sensor tiene un ISO nativo, quiere decir un ISO base, que suele ser 100. Algunas cámaras tienen un ISO dual, que quiere decir que tienen dos ISOs nativos. Por ejemplo, algunas cámaras Sony tienen ISO 100 e ISO 12800. ¿Esto qué quiere decir? Que en ISO 100 se ve igual de bien que en ISO 12800. Y podemos cometer el error de no escoger el ISO adecuado a pesar de que nuestra cámara tolere ISOs mucho más altos. La tolerancia al ISO depende muchísimo del tamaño del sensor y del procesamiento que se haga. Hay sensores que procesan mucho mejor el ruido y que a pesar de que estemos trabajando a ISO 6400, casi no vamos a ver ruido. Mientras que con cámaras de un poquito menos gama, a partir de ISO 600 ya empezamos a notar muchísimo ruido. ¿Ok? Esto es súper importante entenderlo porque, como les decía, todo esto forma parte del triángulo de la exposición. Este pequeño triángulo, y esto lo pueden tomar como una especie de resumen, funciona de la siguiente forma. Tenemos acá el ISO, tenemos la velocidad de obturación y tenemos la apertura del diafragma. Fíjense que acá tenemos más ruido, menos ruido, movimiento congelado, movimiento difuminado, poca profundidad de campo y mucha profundidad de campo. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a tener es una especie de triángulo que nosotros tenemos que ir moviendo junto a los demás valores. Tenemos que mover el ISO, compensarlo con la apertura, compensar eso con la velocidad, etcétera, para lograr una imagen que nos permita, tener la exposición correcta. Y con exposición correcta me refiero a que tengamos detalle, que podamos ver la fotografía, que no nos quede oscura y que no nos quede iluminada. Les voy a mostrar un ejemplo justamente acá con la cámara. Yo ahora tengo ciertos ajustes en esta cámara. ¿Qué pasa si yo empiezo a bajar,
por ejemplo, estos ajustes y tengo esta imagen. Esta imagen es una imagen que se le conoce como imagen sobreexpuesta. Y si yo empiezo a subir y no compenso correctamente mis valores, voy a tener una imagen sobreexpuesta. La otra subexpuesta, sobreexpuesta. Entonces, el triángulo de la exposición lo que nos dice es que justamente tenemos que tener los valores en el punto adecuado para que podamos tener una exposición correcta. Entonces, en resumen, apertura del diafragma, menor profundidad de campo a una apertura mayor y un número más pequeño. AF 1.4 tenemos menor profundidad de campo, AF 22 tenemos mayor profundidad de campo, acuérdense que es la cantidad de campo que está enfocada, y por ende va a entrar mucha más luz, podemos decirlo así, ¿no? Mucha luz, fondo borroso, poca luz, fondo nítido. Velocidad de obturación, mientras mayor es la velocidad, 1/500, 1/150, tenemos la imagen congelada, pero también va a entrar menos luz, el obturador cierra y abre rápidamente. Cuando nosotros dejamos el obturador abierto por más tiempo, medio segundo, 1 segundo, 2, 4 segundos, tenemos una mayor entrada de luz, pero una imagen borrosa o barrida, porque el obturador cierra y abre de forma muy lenta. Y el ISO, pues mientras mayor ISO tengamos, vamos a tener mayor sensibilidad a la luz, pero vamos a tener más grano o ruido. ¿Ok? Espero haber sido bastante claro con esto. Ahora vamos a ver cómo podemos compensar esto en la siguiente parte que se llama gestión de la luz, donde van a entender de forma un poquito más visual cómo compensar estos valores y por qué es importante que uno compense al otro y que tengamos este triángulo en una exposición adecuada.